tiene una ID que se asocia con la foreign key de empresa ID. Es decir, teníamos ABC con esta empresa, XZ con esta empresa, Bien, sí. y ABC con la segunda y con la segunda. Igual es un poco confuso, es decir, yo tenía una duda acá, porque es como que todavía no entiendo el concepto muy bien de primary key como dos columnas, por así decirlo. Porque, Cuando hacía la combinación de dos columnas para hacer la primary key. claro, porque uno dice, capaz, bueno, pero ¿cómo es esto? Tengo redundancia de datos, así como a primera vista. Estaba un poco confundido porque digo, tengo dos abc.com y dos xz.com. Claro. Eh, Bien. pero bueno, es decir, al fin y al cabo es como que estas dos columnas, el conjunto de estas dos columnas, la que no se repite, por así decirlo. Y bueno, cada uno tiene una primary key única, entonces no tiene un estado transitorio, tiene un estado único con respecto a esta ID. Pero me confundí un poco acá, por así Ajá. decirlo, que no era Bueno, tan intuitivo. hasta ahí llega, no tenés más tablas, ¿cierto? No, no, es decir, eran esos datos. Bien. ¿El resto de los chicos que están conectados han hecho lo mismo? ¿Les queda la terminación igual? Yo lo hice parecido con la diferencia de que al usuario también le asigné la parte de la dirección. O sea, tengo, igual que él, tengo una tabla usuario que está asociada con la empresa y además una tabla que tiene la dirección. Bueno, a ver si puedo Ahora, si ponerte le como hace, hospedador. sí, sí, si le hace clic derecho al usuario y le pone co-host, creo que también pueden Bueno, a ver, compartir. ahí te dejé para que puedas compartir. No, profe, da vergüenza lo que voy a mostrar, pero bueno. No pasa nada. Dice que no puedo compartir. A ver. Pero me parece que ahí está, ahí encontré el porqué. Bueno, Fíjate si ahí puedes compartir. no, profe. Ahí dice que Bruno is the host, así que debe ser él el que te debe dar la... Igual mando el screenshot y listo, así no lo hacemos tan largo. Profe, Decime. nosotros, como hacen la mayoría de las empresas, pusimos una tabla con una URL para usuario y una tabla con URL para las empresas. Porque eso Bueno, después en podemos, SQL con un join ya directamente se puede unir en una sola tabla. a ver, te voy a poner para ver si vos podés mostrar. Bueno, ahí voy, dame un segundo. A ver, antes. No, parece que no. A ver, Abajo tenés
No, sí, el Ok. share screen, pero igual que hago alt S y no. Ahí estamos, a ver. Este podría ser. ¿Lo ven ahí? Ahora lo estoy viendo. Sí, ¿Se se ve ahí? está compartiendo. Bueno, ahí arriba hicimos el diagrama de entidad de relación. No sé si lo ven. Usuario pertenece a empresa, la empresa tiene un URL, también puede tener un mail. Y el usuario tiene un mail, pero también podría tener una URL. ¿Profe, me está escuchando? Sí, te estoy escuchando. Ah, bien. Sí, se te escucha. Entonces, en el modelo de entidad de relación se planteó así. Como ven, ahí el usuario y la empresa tienen que hacer una tabla externa para poder Hacer la relación entre las dos cumplir, entidades. claro, y también cumplir la normalización. Y después, bueno, ahí como ven, esta línea indica que lo que ven en rojo es que comparte la ID usuario, ¿sí? O sea que acá se ve que en esta tabla el primary key va a ser igual al primary key de la tabla usuario. Eso es lo que indica este tipo de línea. Entonces se va a ver, si se pudiera ver, columna por columna o campo por campo, se vería la ID del usuario, ¿sí? Y al lado las URL. Bien, y ¿cómo sería la tabla de usuario vista como la vimos recién, así gráficamente, no en este modelo? La ¿Qué, tabla de usuario qué campo le tendría, pondrías? Ajá, tendría 3 campos, bien, ¿sí? Tendría sí, 3 campos. Tendría el campo ID usuario, que sería la primary key, el nombre, sí, con un varchar, el ujú, apellido, bien, habría otra tabla que se uniría a usuario con 2 campos. La ID de usuario sería su primary key y el mail o la URL. ujú. Ahí con respecto, no sé quién habló anteriormente, profe, que no alcanzaba a entender cómo se unían las primary key entre sí. Se tiene que hacer así o se hace así en las empresas, tengo entendido, porque podría pasar que una empresa y un usuario comparten un ID. Por ejemplo, la empresa XM tiene el ID 01 y el usuario Mayra tiene el ID 01. Entonces, no podrían, sí o sí, lo resolvés poniendo una primary key en una URL o tabla URL, con una primary key perteneciente solo a la tabla, donde vas a ver que se repitan varios X, ¿no? O sea, a lo que voy, podría hacerse una sola tabla de URL, tanto usuario como para empresa, agregando una ID, pero podrías tener redundancia de datos respecto a lo que es una ID empresa o una ID usuario, porque podrían haber usuarios que tengan la misma ID de empresa. ¿Cómo resolverías el problema? Así, como lo dice la normalización, una tabla para cada... No, no, digo, por ejemplo, si hicieses una tabla de URL, Ujú. tanto para usuarios como para empresa. No, Acá, acá, podría ser acá hiciste conjunta, dos. claro, porque así es como generalmente se hace. Pero si quiero hacer solamente una sola, lo que podría hacer es ponerla a una sola tabla, una ID usuario, ¿sí? Perdón, ID URL. Entonces va a salir, por ejemplo, para el ID de la URL 01 va a tener el usuario 01, ID URL 02 puede también tener el ID empresa 01. ¿Sí? Se Bueno, van a poder... sí. ¿Se entendió? Sí, un poquito, pero para no seguir para adelante. Ujú. Acá en el usuario, vos has planteado que el usuario puede tener una URL.
también. ¿Y qué pasa si el usuario tiene 2 URL? Pongámoslos con teléfono, como para darnos una idea mucho más, porque URL es como que está medio tirado de los pelos. Por eso se plantea dentro de la URL, no sé si lo ve Sí, ahí, un sí. usuario puede tener varias URL y cada una de estas de las tablas va a tener un Ujú. ID. ¿Y ese ID quién lo pone? Lo puede autogenerar usted o no sé, que se autogenere. Bien. Eso vos me lo estás explicando y yo te lo entiendo. No sé si el resto lo entiende. Pero en la documentación eso tiene que estar plasmado. Ajá, Entonces, en forma la de tabla. tabla, en la misma tabla, esa que vos pones URL usuario, tiene que estar el identificador del URL. Ujú, ¿Sí? Como lo pusiste en el usuario, lo tenés que poner abajo también. ok. El mismo concepto deberías hacerlo para el de la empresa. En el caso de, a ver si bien lo analizamos, entonces, para que tanto el usuario como la empresa pueda tener más de un registro. De uno, exacto. ¿Se entiende lo que estamos hablando, el resto? Sí, sí. Bien. La pregunta que recién le hacía a Mayra era, en el caso de que yo quisiera unificar el tema de la tabla URL, porque probablemente tengan la misma característica las dos, la misma estructura. Profe, disculpe que le interrumpa, hay un alumno un compañero nuestro que quiere entrar y necesita la aceptación. A ver si lo puedo meter yo, porque Mayra, ¿lo puedes en mi Tibor? Porque yo no, me parece que yo no lo puedo hacer ahora. Ok, vamos a ver. A ver si lo puedo. Pues si no te tengo que sacar. No hay nadie en la espera. O ya entró, no sé. Lo busqué y no había entrado, Franco del Inocente. Que no figura en la sala, por eso yo por lo menos no lo veo. Bueno, voy a reclamar el rol del hospedador, así por las dudas. Ahí está. Ahí están entrando. No, que parece que cuando se dé el permiso del hospedador, dejas de ver todos los que están en la sala. Bueno, vuelvo a la pregunta original que estábamos planteando en el caso de que cuando Mayra mostró la tabla en donde el URL usuario y el URL empresa coinciden en estructura. La pregunta es a ustedes, si yo quisiese unificar en una sola tabla para almacenar o registrar tanto los URL de los usuarios como la de las empresas, ¿cómo sería la solución ahí? ¿Qué tendría que agregar? Le asigna la tabla una primary key y las otras van a ser, ¿cómo sería? ¿Cómo se llaman? Las otras claves que son Las foráneas. Sería como foráneas, pero no son foráneas, son las otras, ¿cómo se llama? Cuando se tiene más de una primary key. O sea, con una primary key puede estar compuesta por otras candidatas. Ahí está. Bueno, ¿cómo sería la estructura ahí de esa tabla? Habíamos dicho que la estructura sería, en primer momento, un campo que sería el identificador del registro. El segundo campo sería el identificador del usuario. El tercer campo sería el descriptivo, digamos, el URL. Claro, Si tendría tres campos. Tendría el campo primary key propio de la tabla y sí, otros dos campos donde se registrarían las primary key de las otras dos tablas. claro. Vos planteaste recién que es muy probable que a veces el identificador primario del usuario y el identificador primario de la empresa se puedan llamar iguales. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo hago yo
para saber entonces corresponde ese identificador a una empresa o a un usuario? Porque va a tener, para cada campo, usted va a tener 3 campos dentro, 3 campos principales. El Sí, primary key de la tabla URL. sí, Luego, al segundo campo va a tener el primary key, sería de la tabla de usuarios. Y en el tercer campo va a tener el primary key de la tabla empresas. ¿Sí? Unidas. ah, entonces ya no estoy cumpliendo con algo ahí. Porque usted va a decir que va a ser, tiene que ser not null en Y alguno. claro, exacto. A ver, déjeme resolverlo. Estoy abriendo el Word. Bueno, vayan resolviéndolo, vayan pensándolo. Se lo voy a tratar de graficar acá para mostrárselo. Este sería... Acá está. ¿Cómo tarda? Sí, sí, dale. Si bien las claves únicas pueden repetirse, ¿las URL también pueden repetirse? Las claves únicas no se pueden repetir nunca, si no estamos jodidos. No, Nunca. perdón. Quiero decir, puede Ah. ser que una empresa y un usuario tengan la misma clave única en el problema que está planteando. Sí, 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 Sí. porque Mayra lo planteó así. Bien, pero la URL no. O sea, la URL es única para una... O sea, no puede haber el mismo usuario y la misma empresa con la misma URL. Y qué sé yo, porque sí, ¿por qué no? Pongamos que sí, que se repita. Ah, Y si puede que el sí. dueño de la empresa, sí. Sí. Ah, bien, bien. Bueno. ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí, profe. Bien. Yo acá bosquejé en esta tablita lo que le estoy preguntando. Hagamos de cuenta que esta tabla es la tabla de URLs. Entonces tengo los 3 campos. Tengo el identificador del URL, el identificador del usuario empresa y la descripción. Mayra recién me dijo que ya podía llegar a plantearlo poniendo una cuarta columna en donde acá pondría el identificador de la empresa. Hagamos una cosa, corramos este. El usuario. Usuario empresa. Ajá. Entonces acá ponemos de la empresa y acá empresa lo sacamos. Eso es lo que planteaba Mayra recién. Poner una cuarta columna en donde indistintamente si es el del usuario o el de la empresa, llenaba el campo. Entonces ya, si yo hago esto, por ejemplo, voy rellenando para el identificador URL con 1 al usuario 10, tengo el descriptivo xx.com.
en el caso número 2. Acá en el usuario no tengo nada, supongamos que en el identificador de la empresa 2, y acá tengo el, no sé, aa.com, por decir algo. Esto es una prueba de escritorio básica. Yo le voy poniendo datos y me voy fijando si esto funciona. Me lo voy imaginando en la cabeza. Bien, acá tenemos un problema. En el primer registro, tanto en el primero como en el segundo registro, tenemos campos nulos. Estos campos no tienen datos. Entonces ahí ya estoy rompiendo con una de las reglas normales. Los campos no pueden ser nulos. Claro. ¿Se entiende hasta ahí? Por eso está bueno hacer dos tablas. La pregunta es, sí, la lógica sería tener dos tablas. Pero en el caso, a veces en la realidad se presenta que se te combina la tabla porque la estructura es la misma. Yo no lo aconsejo, pero lo hay. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? En una sola tabla. Hay una pregunta. ¿Sí? Esto hay que resolverlo. A ver. Ese campo lo vamos a eliminar. Vamos a poner. Y que se llame URL. Voy a hacer unos toquecitos acá. Voy a poner el mismo número. En una misma tabla, profe, Sí. podría ser que justamente lo que preguntaba recién, que la primary key sea un conjunto de dos columnas. Es decir, porque no podemos elegir ninguna de tal forma que no se repita. A menos que pongamos un ID especial que sea ID general, no sé, algo así. Les voy a complicar la vida. ¿Mm? A ver si puedo eliminarlo. Es esto. Tratando de resolver este problema, que no puede haber nulo. Lo resuelvo llevándolo a este modelo. Pero acá tengo un problema. Ahí repitió. Pero en realidad no estoy repitiendo. No, no está repitiendo. En un momento el 2 es del usuario y el otro 2 es el de la empresa. Porque lo estoy viendo acá en esta parte. Pero acá no sé de quién es. En este modelo. Acá ya estoy perdido. Acá. Mm. ¿Cómo lo resuelvo? A mí la única que se me ocurre es poner como un ID general, por así decirlo. No sé. Va, ese ID URL. Ese es el ID general. Es el Claro. autoincremental que te identifica en forma unívoca Y nada, eh, claro. el renglón. Tendría que haber otras dos filas más, es decir, ID URL 3, 4 que tengan la misma descripción, pero que se relacionen con otro ID usuario empresa. Esta es cortita, porque lo hicimos con 2 registros nada más, pero pueden haber varios. La cosa es que usted quiere que sea una sola tabla. Sí, ajá, se me ocurrió. A ver. Yo lo haría así, como ID URL 3, 4 y en ID usuario empresa 1, 1 y la misma descripción. La descripción se repetiría, por así decirlo. Pero no sé si no. Claro, y ahí saldría, en el caso que usted acaba de plantear, ¿Cómo identifico yo que uno es empresa y otro es un usuario?
Y porque Es fácil de resolver, ¿eh? debe tener una... Cuando les diga la solución van a decir, pero sí, es más fácil que la tabla del 1. Espere. Esa ID de URL debe estar asignada o a un usuario y a una empresa. ¿Sí? La 2 debe pertenecer a una empresa o a un usuario. Es que no sé. En la conexión, Puede ser, profe, que, Sí. es decir, si me doy cuenta si una ID de usuario o de empresa, si la descripción coincide, por así decirlo. Entonces yo me voy a hacer. No estoy seguro si O está sea, bien yo lo sé que que el estoy diciendo. renglón 1, yo sé que el renglón 1 es un usuario porque lo vi acá. Sí, Y el 2 sé que es de la empresa, pero al llevarlo a esta estructura, para salvar esto, y si le pone un tercer atributo, iba a decir, en usuario y en empresa que tengan el ID URL, ¿cómo? No entiendo, ahí me mataste. y porque va a asignar a la empresa un ID para URL y al usuario un ID para URL también. ¿Y cómo O sea, sería usted un tiene un ejemplo? código. ¿No? Usted tiene un código. La ID de URL 01 pertenece a usuario. ¿Sí? Y la ID 02 de URL pertenece a una empresa. Eso podría guardarse en las tablas ¿Y de dónde lo usuario pongo y eso? empresa. ¿En qué campo? Y en el caso de usuario, en un cuarto campo, que sería ID URL, Vamos a ver si los puedo complicar acá un poquito más. y en empresa ID URL. Una fila abajo. 3, 2, y acá le vamos a poner, Que no podría ser así. estoy agregando una fila abajo. Usted está haciendo cuántas, a ver. En usuario es una sola tabla, en donde iría nombre, perdón, ID usuario, nombre y ID. Agarré la tabla de usuario porque, perdón, la tabla URL porque dije, bueno, vamos a complicarla para acá para que piensen un poquito nada más. Pero no podría ser así, profe. ¿Cómo? Ahí ya te Mire, la compliqué. Te puse tres registros. 2 pertenecen al usuario 2 y uno pertenece a una empresa. bueno, pero en ese caso, por ejemplo, claro, porque usted lo quiere tal cual así. Y sí. ¿Pero qué? Pero si yo en usuario pongo un tercer campo que registre el ID de URL, ¿Cómo haría y la lo tabla? A ver. no sé cómo dibujárselo acá. Sería, por ejemplo, en usuario, en la tabla usuario iría nombre, primero primary key con un identificador autogenerado, ¿sí? Después iría nombre y En la después tabla iría usuario me estás hablando. en la tabla usuario. Sí. Iría primary key autogenerada, nombre, Ajá. ID URL, Ajá. ¿sí? Sí. Bien. En la tabla empresa iría Para. ID, No te pases a la empresa, quédate en la de usuario. Si yo pongo un solo ID, no, ¿cuántos URL? ID URL. Sí, si yo tengo un solo ID a URL, ¿cuántos URLs puedo tener? No, tendría muchos ID ¿Cómo? URL. ¿Y cómo sería? Tendría varias filas y sería como un array. Yo entendí esto. Voy a armar la tabla usuario con el identificador del usuario, el nombre y un identificador de URL. ¿Eso me estás diciendo vos o yo entendí mal? Sí, pero ¿La ahora me estoy dibujo? dando cuenta que tendría solamente uno. Claro. Bien. Por eso no me meto en esa parte del usuario. Me metí acá. Bueno, a ver, 5 segundos para pensar. Para los que Profe, entraron luego, la idea es poder resolver esto.
Mayra mostró una estructura de datos en donde tenían dos tablas de URL, una para usuarios y otra para empresas. Ambas tablas tenían la misma estructura, lo cual podríamos llegar a unificarla en una, es decir, usar una sola tabla de URLs, tanto para usuario como para empresa. Entonces hice un ejemplo de la tabla en donde lo que habíamos hablado era que en principio tenía 4 columnas, que son las que se está mostrando allí: identificador del URL, la del usuario, la de la empresa y la descripción. Pero no cumple con un postulado de la normalización, que no pueden haber datos nulos, con lo cual esa estructura no nos serviría. Tendríamos que pasar a una estructura, que es la que está abajo, en donde no tenemos datos nulos. Entonces, pero bueno, tenemos otro problema que tenemos que resolver. Ya resolvimos el de arriba. Hicimos una tabla abajo, pero seguimos teniendo problemas. Generamos uno nuevo. Y yo no sé ese registro si pertenece a un usuario o a una empresa, ya que ambos identificadores se llaman de la misma forma. Mm. En realidad no me importa cómo se llama el identificador, sino que ambos identificadores son del mismo tipo. En este caso son supuestamente numérico, entero. Entonces la pregunta es, ¿cómo soluciono el problema para poder utilizar una sola estructura de datos que pueda almacenar registros de usuarios y de empresa? La solución, en principio se me ocurren dos rápidas, pero bueno, podrían haber más a lo mejor. Profe, siendo desprolijo, podría Sí, hacer una regla diciendo los ID de URL pares son de las empresas y los otros impares son de los usuarios. No, no es mala. pero estás limitando a la empresa a tener su propio URL, o sea, su propio identificador distinto. Ya crearía una regla para el software en sí. No es mala, pero te digo cuál es el limitante que tiene eso, o la complicación que tiene. No un limitante, sino una complicación. Acordate que esto es autoincremental, todos esos números que vos generás ahí como identificador. Si vos justo el autoincremental va a generar un par, está todo bien, pero si no es un impar, va a tener que saltarlo y vas a empezar a dejar espacio en blanco. Ya no van a ser consecutivos. Vas a tener baches. ¿Sí? No, pero bueno. Pero va yendo, es por ahí. Y Posiblemente. por nombre de URL, No, a ver, eso no sería viable. veamos. Y sería otra columna, otro campo que vincule. ¿Se podría modificar los CD para que empiecen con un prefijo? Los ID para que empiece con un prefijo. Claro, los que empiezan con 1 son usuarios y los que empiezan con 2 son empresa. Bien, sí, se puede hacer eso. Está bueno. Eso sería una O si no, solución. agregar una columna que diga si es usuario o empresa. ¿Cómo? ¿Y se agregó una columna qué? Que diga que es usuario o empresa. Dentro de cada tabla decís vos, un usuario que diga detalle usuario, una empresa que diga detalle empresa, y eso también se... Que diga tipo ID, sea usuario o empresa, Claro. o la cantidad que sea. Vos decís esto, así, más o menos lo grafico así. Que se nombre, la columna se llama usuario empresa. Ujú. ¿Y acá qué pondría? Si es un usuario, Empresa, usuario sería. Y pongo abajo, usuario. Perdón, está muteado. Usuario, empresa, usuario sería en este caso. empresa, ¿no? Y tal vez podría ser abajo usuario también. Pero eso se arreglaría más fácil poniendo en binario, tipo 0 que sea Bien. usuario, supongamos, y 1 que sea empresa. Bien. Esa es la solución. Profe, ponerle un ID distinto a usuario y empresa, o sea, rompe con la premisa de que pueden ser el mismo ID, usuario e empresa.
¿Cómo lo pondrías distinto? Lo que pasa es que acá, acordate que los tipos de datos siempre tienen que ser iguales. No, no, sí, entiendo, pero digo, o sea, habíamos dicho que el ID del usuario y de la empresa podían ser el mismo. Si yo hago que los ID de Claro. usuario empiecen con 1 y los de empresa con 2, Ujú. no pueden ser el mismo. Exactamente, sí. Y lo mismo que planteó recién, no sé si fuiste vos o un compañero, Sí, trabajar acá con algo, en el identificador del URL. ¿No? De alguna forma yo tengo que, utilizando esto, me tiene que dar la idea de que si el renglón es de usuario o de empresa. ¿Sí? Lo más apropiado por ahí es trabajarlo con un campo, acá, un tipo binario, en donde dependiendo de la bandera que pongamos, que sea un usuario o sea una empresa. Como está puesto acá, como yo lo puse acá, nada más para que ustedes lo entendieran, si yo esto lo llevo a la programación y al diseño de la base, este campo sería ineficiente. ujú, ¿Sí? Este campo ocupa mucho lugar dentro de la base de datos. Por eso se utiliza un campo lógico donde ocuparía solamente cuánto espacio ocuparía, si lo hago lógico. 1. Profe, 1. Bien, acá esto Ahora, se eso soluciona con sería, eso. pero sería aportado sería como un atributo de las tablas, del usuario Claro, es un y atributo de la empresa. tabla. Sí. Claro, bien. Ujú. Entonces, por donde vos estés entrando la información, automáticamente podría ir la bandera en 1 o Claro, en 0. Y es usuario 1 si es verdad o 0 si no. ¿se entiende la solución cómo sería? Sí, No es lo más Sí, aconsejable, porque yo no aconsejo este tipo de soluciones para combinar tablas. Hay mucha gente que lo hace eso. Yo prefiero tener las cosas separadas. Pero sí, por ahí ustedes van a ir a trabajar a organizaciones en donde se pueden llegar a encontrar con este tipo de implementación, de estructura de datos. Pero bueno, eso lo van a tener que evaluar ustedes. Bueno, ¿se entiende cómo es el mecanismo? sí, profe. Bueno, entonces una vez hecho este ejercicio, ya deberían empezar a arrancar con los ejercicios de los prácticos y normalizándolo. Lo que les voy a pedir es que Mayra, sobre todo ustedes que están trabajando con el otro formato, que lo hagan en este formato, ¿sí? tabla. Ujú. Para que podamos ver si hay algún error o algo así por el estilo, o hay un dato que está mal, o un campo que está mal, poder verlo rápido, ¿sí? ¿No? Bien. Una premisa importante que siempre el error que cometen, pero en realidad puede funcionar, pero no lo recomiendo, es que llamen a los identificadores o a los campos de las tablas con el nombre que no representan nada. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar con la tabla usuario, eh, estos nombres de campo son legibles y se entienden, ¿sí? Y si van a armar un identificador de usuario, en la columna pongan ID o la ID, guión bajo, usuario, ¿sí? Para saber ese identificador de dónde viene. Porque cuando empiecen a programar, ustedes van a trabajar con esos identificadores. Y si a todos les llaman ID, 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 y después cuando vayan a hacer un mantenimiento, ni se van a dar cuenta de dónde es ID, van a tener que empezar a explorar, a ver qué tabla es la que se abrió, para saber de qué estamos hablando, bueno, en fin, se van a perder. Entonces, lo aconsejable es que los ID se llamen en función de la tabla a la que representa, o el registro que representa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, con respecto a los nombres, yo le quería hacer una pregunta nomás. Sí. Yo generalmente, no sé si está bien o mal en realidad, pero por ejemplo, la primary key le pongo como ID URL, todo junto, y a la foreign key como ID-URL. Es decir, pero bueno, no sé si... Lo que sí tienen que ¿Cómo? llamarse
como vos lo nombraste como primary key en la tabla de usuario, por ejemplo, que le llamaste ID-usuario, Sí. y ese campo luego vos lo usás en otro lado como una foránea, se tiene que llamar igual. No le puedes cambiar el nombre. Igual. Bien, Sí, bien, bien. Ok, sí, sí. esa era la Si le pregunta cambias el entonces. nombre, para mí es otra cosa. Bien, listo. Sí, sí, es que supuestamente sí, es otra cosa. Bien, compartimos los nombres entonces. Sí, sí, trabajen bien con eso. Úselo como regla de buen trabajo, ¿no? No quiere decir que no funcione, porque si mientras tenga controlado todas las cosas, cambio de nombre, qué sé yo, lo tenga bien en mi cabeza, va a funcionar, pero el tema es a futuro, si hay que hacer un mantenimiento, se les puede complicar, puede llevar más tiempo de lo normal. Claro. Y la idea de esto es, si ustedes tienen que hacer un mantenimiento, lo hagan lo más rápido posible, porque el tiempo es plata. Y si ustedes en algún momento van a hacer un sistema para vendérselo a una empresa y a esa empresa le pide un arreglo, y bueno, lo que ustedes quieren hacer es hacerlo lo más rápido posible, que no les lleve tanto tiempo y cobrar. Así Sí, que sí, bueno, se entendió. ok. Bueno, mantengan esos nombres controlados y todo lo demás. Y no le pongan ID, Pepito, o sea, no, pónganle el nombre representativo de la tabla que están usando. Sí, sí. Porque los he visto, ¿no? O sea, se los digo y después cuando voy a ver los trabajos, me le ponen el nombre que me volvió loco, me habían puesto una vez a una variable. No era un nombre de un campo, pero era una variable. Bueno, entonces para la semana que viene vamos a ir controlando los ejercicios de los prácticos, la normalización de los ejercicios del práctico 1, y los vamos a ir viendo acá en pantalla. Así que vamos a ir corrigiéndolos por acá, ¿les parece? Sí, profe, yo tenía una duda nomás con la estructura, es decir, en el trabajo práctico 1 sobre el modelo Ujú. entidad-relación, lo estaba Sí, haciendo en sí con el diagrama que había dado usted, sí, y la normalización y los datos lo ponemos así, en tablas, exacto. que se Sí, sí, vea. sí, Claro, sí, sí. yo prefiero eso, así que O buenísimo sea, entonces. esta que parece bastante básica, pero por lo menos ayuda a entender. Después, una vez que Claro, ya le agarremos la mano, podemos usar otro tipo de graficación o cosas así por el estilo para verlo de otra manera, pero esta es la que se entiende más y es la que te permite a ustedes hacer una prueba de escritorio, que es lo que hicimos nosotros acá. Le pusimos datos y ahí nos claro. vamos dando cuenta de algunos errores. En cambio, en la otra se nos complica un poquito para rellenar y probar. Buenísimo, profe. Entonces el ejercicio 1, por así decirlo, quedaría, es decir, los diagramas modelo entidad y la normalización en tablas Exacto, esta. exacto. Buenísimo. Sí. Arrancamos ya el martes que viene viendo los ejercicios, ¿sí? Si no, si tienen dudas, si van a empezar a trabajar y les empiezan con alguna duda, me mandan en el WhatsApp, me avisan y yo si me puedo conectar, nos conectamos y lo vamos viendo, ¿sí? Ok, profe. Ok, bueno, listo entonces. ¿Alguna preguntita más? No, no por el momento. Bueno, sí, una, en realidad, Sí, le ponemos al menos un par de datos de ejemplo como para, sí, si les asegurarnos ayuda a de ustedes, que sí. todo Yo fuera. igual más o menos me doy cuenta dónde pueden estar los errores, por eso voy a lugares muy concretos de los enunciados. Ok, Y otra de las cosas, si ustedes tienen o ven una ambigüedad en el enunciado, la aclaran y de ahí empiezan a trabajar. Ujú. Bueno, ¿preguntas? no por el momento, profe. Bueno, listo, entonces nos vemos el martes. Y si alguien tiene una duda, me manda un mensajito al chat de WhatsApp y vemos cuándo nos podemos conectar. Ok. Chao, profe. Perfecto, profe. Bueno, nos vemos. Nos Que tengan vemos. Chao, buen chao. fin de semana.
Chao, chao, profe. Igualmente. Hasta luego.